Dios bendiga a toda la amable audiencia que va a estar viendo este video. Queremos meditar por un momento en la primera carta a Corintios capítulo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 10. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Leemos el 2 y dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué bendición la que este pueblo tuvo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Estamos viendo un pasaje donde el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios, trayéndoles una advertencia de lo que le pasó al pueblo de Israel en el camino del desierto. Él está diciendo que la idolatría del pueblo de Israel lo llevó a sufrir la muerte en el desierto. Él está hablando, poniendo como un ejemplo no a seguir, lo cual sería la vida del pueblo de Israel en el desierto, un ejemplo a no seguir. Le está hablando de la idolatría que vivió el pueblo de Israel en el desierto, porque mientras iban en el desierto ellos no iban amando a Dios ni iban con un corazón limpio, sino que la idolatría iba profundamente en ellos. Dios los había sacado de la esclavitud, los había sacado de la tierra de Egipto, pero Egipto no había salido de lo interior de ellos, de sus corazones no había salido. Entonces, por la idolatría del pueblo de Israel en el desierto, quedaron postrados la mayoría de ellos, porque Dios no se agradó del pecado que llevaban ellos en cada uno de ellos. Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, y esta palabra hoy en día nos habla a cada uno de nosotros, para que entendamos que el mismo Dios que es el Dios de Israel es el mismo Dios que le plació traernos en las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como era aplicable para el pueblo de los Corintios en aquel tiempo, hoy en día esta palabra también puede aplicarse para cada uno de nosotros que anhelamos las mansiones eternas, anhelamos la salvación, anhelamos que la santa ciudad está preparada para la iglesia. Para usted y yo que queremos salvarnos, debemos de considerar esta palabra y aprender de que la idolatría, el pecado no va bien para el pueblo del Señor. Y en el 7 dicen: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Vea bien qué cosa tan horrenda lo que pasó en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel se entregó a la fornicación. Y no estamos hablando de fornicación espiritual, estamos hablando de fornicación física, un contacto físico, una acción sexual en un ambiente donde el pueblo de Israel se fue tras las hijas de los pueblos que estaban destinados a la destrucción.
y se fueron ellos a fornicar con las hijas de esos pueblos perdidos, lo cual hoy en día es un pecado. Vamos a ver este versículo, este capítulo 10, lo vamos a ir leyendo versículo por versículo para que lo vayamos entendiendo, porque la fornicación es un pecado en el cual está en la misma lista de la idolatría. Entonces tal vez podremos estar nosotros diciendo, bueno, yo no soy idólatra, yo no estoy adorando ningún ídolo, pero a lo mejor estamos ignorando esta parte donde por la fornicación fueron matados en una sola noche. Dice aquí más de 23,000, pero en la original escritura dice 24,000, que son los que murieron en una sola noche por un pecado que fue la fornicación. Entonces a Dios está interesado que su pueblo sea entendido, que vivir en santidad es lo que el Señor demanda de su pueblo, y esta escritura quedó escrita en el tiempo antiguo para el pueblo de Israel, y ahora en el tiempo de Pablo se lo está mandando a decir a los corintios, a la iglesia de Corintios, y en este tiempo se lo está diciendo a la iglesia del Señor, a la iglesia de hoy en día, a la iglesia cristiana de los gentiles, que somos usted y yo, los gentiles que hemos entrado por gracia a la salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio de ese evangelio. Seguimos leyendo en el 10:9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, el tentar a Dios es algo serio y debemos de considerar, usted y yo debemos de vivir de una manera que agrade a Dios. Dice también en el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vea bien, todo esto son pecados que muchas veces nosotros no los consideramos como algo grande, algo grave, pero para Dios no está bien que los hijos del Señor, los cristianos, los que decimos ir para el cielo, andemos con esta clase de cosas donde vamos a tentar al Señor o vamos a venir a murmurar de lo que el Señor está haciendo. Si hay algo que a lo mejor no nos parece, debemos de hablar con Dios, pedirle dirección a Él, pedirle que nos conteste qué es lo que está pasando, lo que no entendemos, y a lo mejor el Señor nos va a dar una respuesta. O si muchas veces la respuesta es que el Señor no nos va a dar una respuesta y la respuesta es que no nos contestó porque no le place explicarnos lo que Él está haciendo. Pero debemos de ser humildes para no entrar en la murmuración, para no caer en este mismo grupo que muchas veces va a sufrir dificultades en el camino por el pecado que va cometiendo en el camino. Continuamos leyendo en el 10:11, dice, y estas cosas, estamos leyendo primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vea bien, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces esta es una instrucción, esta es una advertencia que está escrita para usted y para mí, no es para el mundo, esto es para los cristianos. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el Señor, cuando usted y yo nos disponemos, queremos serle fiel al Señor, el Señor va a ayudarnos para sobrepasar toda dificultad que aparezca en el camino. Por tanto,
amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Esas palabras las escribió Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero ahora la palabra viene para usted y para mí. Habla en el capítulo 10, versículo 16, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es una gran pregunta. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Vea bien, pregunta Pablo en el 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vea bien lo que Pablo le está aquí exhortando a la iglesia de los Corintios. Le dice: ¿será que los ídolos es algo, o lo que es sacrificado a los ídolos es algo? Y le dice a la misma vez, dice: verdaderamente lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, se lo están sacrificando a los demonios, no se lo están sacrificando a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vea bien por qué es importante que el pueblo del Señor esté alerta, que lo que sea que los caminos que anda, vea bien cómo anda, porque de repente usted puede ser partícipe en una dificultad donde usted después se va a encontrar que fue partícipe con los demonios. Vea bien lo que Pablo le exhorta aquí. No es que los demonios sean algo, ni es que lo que sea sacrificado a los demonios sea algo, sino que verdaderamente ha sido ofrecido a los demonios, y conociendo el origen de algún sacrificio, de lo que usted va a comer, debe de juzgar a la luz de la palabra: ¿me conviene esto o no me conviene? Entonces, por eso es que hay que andar bien alerta, siendo guiados por el Espíritu, para no ir a caer en una dificultad donde después seamos señalados y digan: tal hermano fue a un evento donde se le sacrificó esto a tal ídolo y participó en comer de lo sacrificado al ídolo, y dice que es cristiano. Entonces viene señalamiento y viene dificultad para muchos hermanos que a lo mejor están comenzando el camino del Señor, y van a venir a hacer tropiezo para aquellos que apenas están comenzando a crecer en la fe. Entonces sigue hablando aquí Pablo en el 21, 10:21 de primera carta a los Corintios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, estamos participando en la iglesia y estamos celebrando la Santa Cena. El hermano o la hermana pasa a celebrar la Cena del Señor, y a la misma vez está participando en un ritual donde se le sacrificó una vaca, un toro, un buey, animales a un ídolo, a un santo, porque todo eso que es sacrificado a los ídolos, dice, es a los demonios que se le está sacrificando. Entonces el hermano fue y participó y comió y se fue para la casa y cree que no pasó nada. Pero verdaderamente
dice que estamos tentando a Dios, porque dice que el Espíritu del Señor nos cela a sus escogidos, a sus sellados, y no está de acuerdo el Señor que su pueblo esté participando en los sacrificios a los ídolos, que son a los demonios. Entonces no vamos a estar en esa situación, porque dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Vea bien, por eso es que hay que andar bien alerta, porque la dificultad se le puede aparecer en cualquier momento. Usted lo invitan a algo, de repente era a San Antonio, era a San Judas, a cualquier ídolo que le han sacrificado, y usted está comiendo ahí y con conocimiento, con entendimiento. Usted sabe lo que ha pasado. Entonces, cuando usted está en ese ambiente, usted va a servir de tropiezo para su misma vida y para la vida de muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Le alabamos al Señor porque Él es bueno, y esta carta, este capítulo es un capítulo interesante, muy importante para la vida del cristiano, y si lo entendemos de la manera correcta, nos va a servir para nuestro camino. 22. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Son dos preguntas que se hace Pablo. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. En el 23, y yo creo que no, yo creo que la respuesta que usted y yo tendríamos es que no somos más fuertes que el Señor. 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vea bien, ¿qué dice Pablo? ¿Será que yo tengo la habilidad, la capacidad para poderlo hacer? Dice él, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aunque lo pueda hacer, pero no conviene. Hay que juzgar qué es lo que conviene hacer y hacer lo que conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque cuando habla de no todo edifica, es porque no solamente me puede edificar a mí, como también puede edificar a los que conozcan mi manera de vivir, la manera como yo camino en esta peregrinación. Entonces no edifica mi vida, ni edifica la vida de los oyentes o la vida de los que están pendientes. ¿Sabe usted que el cristiano tiene una nube de testigos que está alrededor de cada uno de nosotros, esperando ver cómo es que caminamos este camino? Si lo caminamos legítimamente, o vamos nosotros viviendo una vida de apariencia nada más. Y están prestos para señalar en cualquier momento y poder decir si verdaderamente Pablo dice que somos cartas abiertas delante del mundo, no escritas y metidas en un sobre, sino cartas que están abiertas a la luz del día para que todo el que pasa pueda leer y ver qué hay en ellas. Entonces es muy importante tomar en cuenta que nuestra vida puede afectar cómo vivimos nosotros el Evangelio, puede afectarnos a nosotros y puede afectar a los que nos están viendo alrededor. No crea usted que usted está pasando por desapercibido, que usted está viviendo la vida del Evangelio y nadie sabe, ni nadie le pone cuidado. No, muchos le están poniendo cuidado cómo es que vamos caminando, y de ahí va a depender que muchos se conviertan, que muchos también dejen de creer, que muchos desistan del camino, muchos se decepcionen por la manera como vivimos nosotros, y también muchos se motiven para buscar al Señor. Vea bien, a lo mejor en la vida usted diga, pero yo, el impacto que yo estoy haciendo en el Evangelio no se nota mucho, no es mucho, y a lo mejor podamos tomar como poco el que una alma se salve y venga a los caminos del Evangelio y le sea fiel al Señor, y podemos tomarlo como algo insignificante. Vea bien, tenemos un evangelista como lo fue el hermano Gigi Ávila, un hombre que predicó por todo el mundo y todo el mundo escuchó el evangelio que él predicaba. Póngase a pensar usted, en la vida, el cristiano, el hermano o la hermana que fue el camino, el canal para alcanzar al hermano Gigi Ávila. Imagínese usted cree que es insignificante el aporte que hubo en esa vida, que estamos hablando de muchos años atrás, que cómo vivió esa vida el Evangelio y cómo impactó a alguien, y en el camino ese alguien
impactó a la vida de Gigi Ávila, convertirlo en un verdadero cristiano. ¿Usted cree que no es un aporte grandioso, glorioso, en el cual millones de almas se han salvado solamente porque hubo un cristiano de verdad que se paró en el camino y quiso dar un testimonio correcto conforme a la palabra lo demanda, conforme el evangelio lo requiere? Entonces, evangelistas como ministros como Billy Graham, hombres grandes que fueron en el evangelio, y dígame usted, esa persona que fue el canal de bendición para llegar a alcanzar a ese hombre que se convirtiera al evangelio, ¿no cree usted que vale la pena vivir esta palabra y entender de que estamos caminando y cada día tenemos la oportunidad de poder hacer un impacto, poder hacer un aporte a muchos que están viéndonos, a muchos que nos están oyendo, a muchos que están pendientes de los hermanos, de los cristianos, a los vecinos suyos, están pendientes de cómo vive usted el camino del evangelio. Muchos de ellos están a punto de ir a buscar una iglesia para convertirse a Cristo. Entonces hay que ver esto y hay que considerarlo, que vale la pena guardarse para el Señor, porque el testimonio del evangelio tiene que ser sin mancha. Continuamos en el 11:25. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Vea bien, llegó a la carnicería, dice el consejo de Pablo es: de todo lo que vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. Oiga bien, ¿cómo va a comer? Sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por eso Pablo dice: ¿es algo el ídolo? No lo es. ¿Es algo lo sacrificado al ídolo? No lo es. Pero por la razón de que usted ya lo sabe, es que debe de no comerlo, de no participar, porque usted ya lo sabe, usted tiene conocimiento. Entonces, por lo que lo van a criticar y por el hecho de que usted con conocimiento está sabiendo que está siendo partícipe en la mesa de los ídolos y también quiere lograrse la mesa del Señor. Por esa razón. Entonces, entendámoslo bien y vamos a ser victoriosos. Porque dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y yo creo que el Señor, en su misericordia, nos enseña su palabra para que la vivamos y seamos victoriosos en este camino. Gloria sea el nombre del Señor. 29 dice: la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Vea bien, cuando dice la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Pregunta Pablo: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis y hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupándome mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué dice Pablo en esto? Dice él:
¿puedo yo, por qué razón él dice no coman? La razón por la que él dice que no coman es por los que le llama a él débiles, le llama a él gente que él busca solamente juzgar, busca solamente el momento donde lo va a agarrar el hermano que está participando en algo que él considera que no debe. Y dice él, bueno, en esta situación debe de considerarse no solamente él, no, porque yo quiero, no, sino que considerar al hermano que a lo mejor viene comenzando en el evangelio, a lo mejor viene comenzando en el camino, o a lo mejor es que nunca creció. Entonces dice, vean bien y limítense. Vea bien, los judíos no podían comer muchos de los animales que Pedro nos habla cuando habla en el libro de los Hechos, cuando él está en un lugar y él está en un momento donde entra en el Espíritu y Dios le muestra las cosas que bajan del cielo en un lienzo y le dice mata y come y no le llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Entonces le está hablando de que el pueblo judío consideraba inmundo mucha de la comida que Dios le mostró a Pedro y le dijo ya yo lo santifiqué. Entonces dice, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, como a los judíos, ustedes le pueden hacer tropiezos comiendo cosas que son consideradas inmundas. No las coman para no hacerle tropiezo a los judíos. También no van a comer lo que consideran otros que no es lícito comer de un cristiano. No lo coman, no porque ustedes no lo pueden comer, porque ustedes oran por la comida, bendicen al que proveyó la comida y como de Dios es toda la tierra y la plenitud, pero tomen en cuenta los débiles, tomen en cuenta los que se van a perder por la acción, por lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a comer lo que otro considera que es pecado. Ustedes van a hacer lo que otro considera que es pecado. Dice, no lo hagan por el hecho de que aquella vida no sea debilitada al punto donde se pierda. Entonces, hay que tomar en cuenta la palabra del Señor, leámosla y llevémosla con entendimiento. Y cuando usted y yo la leemos y le pedimos al Señor que nos ayude a entenderla, le pedimos al Señor, su Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a entender su palabra, para ayudarnos, para guiarnos y podernos llevar a ver lo que quiere que veamos en la palabra. La palabra es viva y es eficaz. Entonces lo que le queremos decir es que esta palabra nos viene, parte fue escrita para Israel, para el tiempo anterior, pero es aplicable para usted y para mí ahora. La idolatría no le agrada a Dios. El andar participando en los sacrificados a los ídolos no le agrada a Dios tampoco. Entonces este es un día donde muchas iglesias están cerradas, pero consideramos que la palabra del Señor está aquí con nosotros y la podemos hacer uso de ella. Hemos leído la primera carta a los Corintios capítulo 10 en su totalidad. Entonces véala usted y usted se va a dar cuenta cómo la idolatría, hemos tocado el punto de la idolatría, hemos tocado el punto de la fornicación. Y estamos hablando de fornicación de física, no fornicación espiritual. Entonces, una acción que para muchos cuando estaban en el mundo pues no significaba nada, simplemente era una ventaja, pero hoy es un pecado de muerte por el cual murieron 24,000 personas en una sola noche. Entonces el Señor nos llama a que tampoco podemos estar comiendo lo sacrificado a los ídolos por la conciencia de aquel que nos está viendo, porque vamos a hacer tropiezos en el camino. Muchos están pensando hacerse cristianos porque usted es un buen cristiano. Muchos están queriendo venir a los pies de Cristo porque ven que usted es una persona que verdaderamente le impacta su manera de vivir, le impacta su manera de comportarse, le impacta su manera de vivir la vida en este mundo. Y estamos siendo de bendición o estamos haciendo de no bendición para los que nos están viendo. Tenemos una nube de testigos alrededor. Estamos rodeados con mucha gente que está viendo cómo caminamos el camino del Evangelio. Y yo le invito en este día a que seamos
a que aportemos lo bueno, a que seamos de bendición para los que están alrededor de nosotros y caminemos este camino con cuidado y con confianza en el Señor y con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos de parte de la Iglesia Apóstoles y Profetas Río de Agua Viva. Esperamos que esta corta meditación le haya sido de bendición para su vida, y si así lo es y desea escribirnos, puede escribirnos por medio del número de WhatsApp 301-509-6509. Estamos ubicados en la ciudad de Hyattsville, Maryland, y el propósito es de que las almas se salven. La venida del Señor está a las puertas y esperamos que el cielo se llene de hombres y mujeres, de niños, de jóvenes que amen a Dios y que sean santificados en esta tierra. Nos va a costar un poco, pero la venida del Señor está a las puertas. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta la próxima.